¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Mi nombre es Esteban Elí, soy diácono, estudiante del Seminario de Monterrey, del cuarto año. Quiero compartirles esta reflexión sobre el domingo 11 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar primero el Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso del saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Hay muchas cosas curiosas que pasan el día de hoy y que también pasaban ya desde tiempos de Jesús. Simón el fariseo no le ofreció a Jesús una atención básica de aquel tiempo, que era el ofrecer agua para los pies, para lavarse los pies. Es más, Jesús ni siquiera exigía lo que sería lo más propio, lo más común, puesto que era casa de una persona de nivel alto, de una buena posición económica, que era un esclavo que fuera a lavarle los pies a Jesús. Jesús simplemente le dice: no me diste agua a mí para yo mismo lavarme los pies, dando a primera vista un gesto de iguales, poniéndose al mismo nivel. El mismo nivel para poder dialogar y confrontar. En ocasiones estos gestos mínimos de atención para con el prójimo, aquellos que requieren de una cierta humillación o humildad, como que los hemos hecho olvidadizos. En vez de dar el beso de la paz o el saludo cordial a quien llega a nuestro encuentro, preferimos abordar con diversas preguntas, diversos temas, cosas que a veces en realidad ni nos interesa escuchar. A veces ni siquiera a la persona nos interesa en realidad escucharla. Y ese buen ambiente, ese buen olor que daría el perfume, podrían ser nuestras atenciones hacia los invitados. Sin embargo, preferimos que el alcohol o las novelas o los temas que vienen en los videos, en los celulares, sean los que vayan dirigiendo nuestras reuniones. Hay muchas novedades a nuestro alrededor que nos pueden distraer y no nos permiten
distinguir y disfrutar ese perfume, ese buen olor que son nuestros invitados. De una forma especial, a veces quisiéramos decirles de viva voz o mediante un gesto especial que los queremos, que estamos felices de que vengan a nuestro encuentro, pero no sabemos cómo. Las etiquetas, las costumbres sociales no nos lo permiten. A veces también el amor propio. Nos creemos muy dignos y no humildes para poder recibir a cualquier persona a nuestro encuentro, que sea nuestro huésped. La mujer pecadora no batalló ni tantito. Es más, ella ni siquiera había sido invitada. Sin embargo, ella sí sabía muy bien a quién buscaba y qué es lo que le quería decir y cómo se lo iba a decir. Terminó ella siendo una invitada especial para Jesús y ella misma terminó invitando a Jesús como principal huésped en su vida. Hermanos y hermanas, no perdamos tiempo dedicándonos a juzgar actitudes de los demás, las palabras, los gestos, cosas del pasado, porque entonces nunca van a llegar a ser nuestros huéspedes y nos vamos a quedar solos. La hospitalidad comienza con nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la mujer pecadora, la mujer de la que se habla en este evangelio, pudo amarse mucho a sí misma y mostrar grandes gestos de amor, como dice Jesús, porque había sido perdonada. ¿Perdonada por quién? ¿Por algún fariseo, por algún vecino, por algún familiar? No. Incluso antes de ser perdonada por el mismo Jesús, ella se perdonó a sí misma. Ella se sintió motivada, se sintió invitada con la presencia de Jesús. Se sintió amada y fue a buscarlo. Fue la motivación que ella necesitaba para decidirse a salir de su pecado. Muchas veces había sido marginada y rechazada por su mismo pueblo, que seguramente se cansó de buscar afecto y aceptación por parte de los demás. Pero en esta ocasión decidió apearse al mensaje de Jesús, a su predicación, a su invitación. Ese fue el perfume que la invitó a ya no sentirse abandonada, sino perdonada, liberada, libre de nuevo para entregar su amor a quien ella había descubierto que lo merecía. Y que si Jesús no sabía qué clase de mujer era con la que estaba tratando, que si no sabía quién era esa mujer que lo tocaba, por supuesto que lo sabía. Jesús veía en ella a una persona llena de amor, llena de fe, humillada por sus pecados. Veía a una mujer arrepentida, con una gran capacidad de amar y ser amada. Todo lo anterior ya no le importaba, tampoco a Jesús. Por eso, tras la confesión de sus muchos pecados con lágrimas y con esos gestos de amor, de fe y de aceptación a Cristo, a Jesús ya no le queda más que darle la absolución. Tus pecados han sido perdonados. Son dos momentos de un mismo proceso, si vemos en la mujer, si vemos en Simón el fariseo. Es un mismo proceso de conversión, de arrepentimiento, de acercarse a Jesús, de invitarlo a nuestra casa. Pero en esta ocasión, la mujer pecadora se le ha adelantado a Simón y a muchos de nosotros. Cuando Jesús dice, te aseguro que si ella ha dado tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. Parece que Jesús pone como condición para el verdadero amor un perdón divino. Pero luego completa la frase diciendo que al que se le perdona poco, muestra poco amor. ¿Por qué? ¿Por qué completa así la frase Jesús? Es que se refiere a quienes no se han perdonado a sí mismos, quienes no han experimentado el amor de Dios sobre todas las cosas. Me parece que hay un orden en la revelación de Dios, es decir, el orden trascendente. Dios tenía que mostrar su perdón, nos lo tenía que mostrar por medio de su Redentor, Cristo, que nos amó hasta el extremo. Pero en un orden humano, en el tiempo presente, en nuestra historia, en la historia de cada quien, es necesario un movimiento de la propia voluntad, un movimiento de humildad,
hacia abajo, y de fe, y de reconocimiento de esta propia condición, de nuestra propia pequeñez, ante ese amor de Dios que nos inunda. Y solamente así nos podemos amar realmente a nosotros mismos y ser libres del pecado, aceptando el perdón de Dios. Una última pregunta que nos podemos hacer reflexionando en este texto. ¿Es primero el amor o primero el perdón? Parece ser que en Dios, por medio de Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo, ambas cosas se identifican y se dan simultáneamente. Pero en nosotros, una nos debe de llevar a la otra. Según el Evangelio, para nosotros los creyentes es necesario primero experimentar el amor y el perdón del Señor, el perdón de todas nuestras deudas. El perdón es entonces la condición para que exista de nuevo entre dos personas, entre dos seres, el amor. Te invito, hermano, a que te dejes abrazar por el Señor y te acerques con Él, con ese corazón nuevo. Bendícelo y dale gracias por todo lo que en tu historia ha sucedido, porque definitivamente el encuentro con el Señor se da en el momento en el que uno reconoce su misericordia.